una reflexión y voy a usar varios versículos. Por eso me gustaría que algunos los vamos a ver en pantalla, pero otros vamos a ir buscando. Lo que sí, vamos a Mateo capítulo 18, porque vamos a comenzar desde ahí para terminar en el Salmo 8. Y voy a leer algunos pasajes corridos para comprender cuál es el contexto de lo que Jesús está enseñando a partir de Mateo 18. Y yo, como siempre, voy a hacer algunas preguntas para que podamos reflexionar juntos y pensar qué es lo que Dios está queriendo decirnos en esta mañana. Entonces estamos en Mateo 18 y leemos verso 1. En aquella hora, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, miren esta pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como un niño, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. Les pregunto, ¿qué significa que tenemos que volvernos como niños? Inocentes, puros, confiados, humildes, ¿qué más? Dependientes, mismo a ti. O sea que si no nos volvemos, como lo que acaban de decir ustedes, o sea, inocentes, dependientes, puros, no podemos entrar al reino de los cielos. Miren, seguimos leyendo. Verso 7. Lo que nosotros vimos en el capítulo 18, los primeros versículos, es que le preguntan a Jesús quién es el mayor, quién es el más importante. Y Jesús toma un niño, que es la imagen de alguien que no necesariamente está vinculado con la madurez, con lo fuerte, sino al contrario, está más vinculado con lo débil, con lo indefenso, con lo frágil, ¿no? Y en la pantalla van a ver, fíjense cómo vamos a ver ahora las distintas posiciones o imágenes que me muestran de un lado y del otro. Miren, verso 7, termina hablando de los pequeños, ¿no? Jesús habló de niños y de un pequeño. Hay del mundo, verso 7, 18, estamos en Mateo, por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo, ¿no? Pero hay del hombre por quien viene la piedra de tropiezo, ¿no? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida, manco o cojo, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el fuego del infierno. ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? El verso 6 había terminado, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino. Es decir, ojo con aquellos que hacen tropezar a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Bien, Ruth dice, los que se transforman como niños, los que se hacen como niños. Los que se hacen como niños, los que son pequeños, están del lado de los menores. Porque la pregunta fue, ¿quién es el mayor? Pero Jesús dice, es más, ojo con los que hacen caer a estos pequeños, Ojo con los que hacen caer a estos pequeños. Porque es preferible, fíjense la violencia con la cual Jesús está diciendo de que debemos tratarnos
si nosotros hacemos caer a estos pequeños? Debemos cortarnos las manos, los pies, y no está hablando literalmente, si no estaríamos todos tuertos, cojos, sin manos y demás, ¿no? Mancos. Verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. O sea, sigue hablando del mismo tema. Ojo con menospreciar a uno de esos pequeños, a aquellos que se transforman en niños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque, yo no lo tengo en el versículo, pero es porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Serán estos pequeños. Verso 12. ¿Qué les parece? Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará acaso las 99 en la montaña e irá a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no estaban extraviadas. Así también no es la voluntad de mi Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Otra vez, pequeños. La oveja perdida. ¿Cuál es la interpretación de la oveja perdida? Carlos dice que se aleja de Dios. ¿Quién se aleja de Dios? El que estuvo cerca y se alejó. Aquel que no creyó. Fíjense si seguimos el contexto, ¿no? La pregunta inicial fue, ¿quién es el mayor? Y Jesús dijo, mirá, y trae un niño, un indefenso, un vulnerable. Es más, y dice, ojo con aprovecharse de la vulnerabilidad de estos pequeños. Ojo, porque si ustedes no se vuelven como estos pequeños, no pueden entrar al reino de los cielos. Si no se vuelven vulnerables, indefensos, débiles, no pueden entrar al reino de los cielos. Es más, pero Señor, si nosotros nos volvemos débiles e indefensos, estamos débiles e indefensos. Y alguien nos puede, Caín, no tenemos tu protección, nos pueden encontrar y nos pueden hacer daño. Hay de los que hagan tropezar a estos pequeños. Yo los voy a defender, los voy a cuidar. Para seguir con la misma inclinación, Jesús cuenta una parábola de la oveja perdida. Pero para seguir resaltando esta idea de estos vulnerables y pequeños. Por eso la oveja perdida representa a estos pequeños, que están sin defensa, sin el cuidado del pastor, están lejos. No sabemos por qué se han perdido, obviamente están perdidos, y no sabemos por qué están en esa condición, pero son indefensos. ¿Qué hace este pastor? ¿Qué hace Dios? Deja las que están seguras para buscar la indefensa. ¿Ven la imagen? Porque sigue hablando. El verso 10 había dicho, no menosprecien a uno de estos pequeños. Y termina el verso 14, ¿no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños? Sigue hablando de lo mismo. Es decir, personas, como aparece en pantalla, débiles, humildes, que de alguna manera se sujetan, ahora vamos a ver, que son los últimos, no son los primeros, que son los esclavos y demás. Miren, si seguimos en el contexto, en Mateo ahora 19, pasa exactamente lo mismo. Verso 13. Mateo 19:13 dice, entonces les fueron llevados unos niños para que pusiera Jesús las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos reprendieron a esa gente que traía a los niños. Pero Jesús dice, perdón, están equivocados. Dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, dejen a los niños venir a mí? Porque de ellos es el reino de los cielos.
Bien, repito lo que dijo Isabel para que los que escuchan por internet y los que están atrás entiendan. Isabel decía que los niños son esas figuras que de alguna manera están totalmente dependientes del padre, obedeciendo y comprendiendo la autoridad del padre, entendiendo de que el padre busca lo mejor para los niños. Y no sé bien cómo se dice en psicología, pero este pensamiento abstracto de que los niños todo lo que los padres le dicen, lo creen. No hay manera. No hay manera de que un niño no crea lo que dice el papá. Hasta cierta edad, obviamente, ¿no? Hasta que adquiere una cierta madurez. Pero el niño está completamente confiado en todo lo que le dice el padre. Todo lo que le dice el padre hasta los, no sé, 6, 7 años, imagino yo, el niño no tiene manera de dudar de lo que dice el padre. Jesús está diciendo, de ellos es el reino de los cielos. De aquellos que tienen esta postura. No termina ahí. Seguimos, Mateo 20. Vamos a leer el verso 20. Y esto lo conectamos con Mateo 18, ¿quién es el mayor? Miren. Dice Mateo 20, 20. En ese tiempo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. O sea, se puso de rodillas esta mujer para pedirle algo a Jesús. Jesús le dice, ¿qué deseas? Y la mujer dice, o sea, da la orden, que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué está pidiendo la mujer? ¿Qué está pidiendo? Que mis hijos estén ahí arriba. ¿Quién es el mayor? Se ve que se olvidó rápidamente lo que Jesús dijo en el... Busquemos el mejor puesto, dice Carlos. El mejor puesto. Vos podés sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús dice, no estás entendiendo lo que estás pidiendo, ¿no? Pero bueno, miren cómo termina. Versículo 24. Cuando lo oyeron esto los 10, o sea, los otros, no los 2 hijos de esta mujer, sino los otros 10, se enojaron a causa de los 2 hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se enojan? Porque eran exactamente iguales. Porque querían el mismo... ¿por qué él en ese lugar y yo no? Estamos hablando de los apóstoles, ¿eh? Los más cercanos a Jesús. Qué linda disposición, ¿no? Cuando Jesús había dicho en Mateo 18 que el mayor es aquel que se declara débil. No es aquel que quiere sentarse a la derecha o a la izquierda. 25. Entonces Jesús los llamó y les dijo, vengan. Les voy a explicar, miren. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiere decir que los gobernantes se enseñorean de ellas? Hacen lo que quieren. ¿En qué sentido hacen lo que quieren? Porque a veces pueden ser cosas positivas, pero esto es peyorativo, es negativo. Lo usan para sus propios beneficios. Es decir, las autoridades, los que tienen poder, los que son mayores, desde el punto de vista humano, los que tienen cierta autoridad, los que ejercen autoridad, los que dan órdenes, esos se aprovechan de los débiles. Se aprovechan. Pero Jesús dice, pero en el reino de los cielos, o sea, entre ustedes, no va a ser así. Sino que el que quiera, verso 26, el que quiera llegar a ser grande, el mayor, el que quiere sentarse a la derecha o a la izquierda entre vosotros, tiene que ser vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero, otra vez esta dicotomía, el que quiere ser el primero, será vuestro esclavo. Esclavo, dice. El Hijo del Hombre, que realmente tiene autoridad, no vino para ser servido. No vino para aprovecharse de los demás, sino que vino a beneficiar, a servir y a dar su vida en rescate por muchos, a ser generoso con otros, como veíamos esta mañana. Pero no termina acá, sino que Mateo 21, sigue, ¿no? Ahí nomás, verso 9.
Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, Hosana. O sea, esto es una expresión de exaltación a Dios. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es el profeta Jesús. Ahora, en el verso 12 Jesús entra al templo. Y miren lo que va a ocurrir en el templo. Presten atención. Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. O sea, en realidad no es el templo, sino a las afueras del templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Fíjense, ahora sí aplicó esto de la violencia, ¿no? De tener que cortar tu mano y tu ojo. Y le dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones, porque vendían los animales para el sacrificio, lo vendían extremadamente caros. Y se les acercaron en el templo, miren qué clase de personas se les acercaron, ¿eh? Los cojos, los ciegos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y miren esto, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque los niños exaltaban a Dios. ¿Lo ven? Es decir, los niños decían Hosana al Hijo de David. Y esto para los principales, los importantes, fue llamativo. Por eso se indignaron. Y en el verso 16 dice, y le dijeron a Jesús, ¿oyes qué dicen estos niños vulnerables, indefensos, oprimidos? Jesús le dice, ¿sí? ¿Nunca leísteis? ¿De boca de niños y lactantes perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y allí durmió. Bien, hasta ahí el contexto de cómo Jesús está entrando en Jerusalén. Y se va encontrando con personas que le preguntan quién es el mayor. Y Jesús trae todo el tiempo imágenes de personas débiles. Este es el mayor. Cuando Jesús dice, este es el Hijo del Hombre, el que tiene autoridad. Pero él no vino a ser servido, sino que viene a servir al rebaño. Se pone en la postura de esclavo. No se pone en la postura de autoridad. ¿Lo ven? Yo quiero ahora leerles, tengo varios versículos que lo van a ver en pantalla también, donde vamos a ver cómo los escritores bíblicos en el Antiguo Testamento expresaban qué clase de personas eran estos débiles, vulnerables, indefensos, personas que no tenían quien les haga justicia. Hoy compartía Mauro, ¿no? Esta mañana, quienes eran aquellos, y voy a repetir algunos versículos para seguir con la misma idea. Pero miren, vamos a leer algunos versículos que tenemos ahí del Antiguo Testamento. El Salmo 10 dice así, oh Dios, tú has oído el anhelo de los humildes. Sosiega su corazón, tienes atento tu oído, para vindicar a los huérfanos y a los oprimidos, porque el hombre de la tierra, para que el hombre de la tierra no vuelva a causar opresión. ¿Ven? Dios defiende y está atento al anhelo de los humildes. ¿Y cómo compara a los humildes? ¿Con qué figura? Con aquellos huérfanos, con los oprimidos, con los pobres. Y ahora vamos a ver también con las viudas. Todas imágenes de personas indefensas. El Salmo 94 dice lo mismo. Oh Dios, Dios vengador. Dios vengador aparece, levántate, oh juez de la tierra, y da el pago, lo contrario de los humildes, ¿no? Soberbios. ¿Hasta cuándo los malvados, oh Señor, hasta cuándo se exaltarán los malvados? Fíjense que vincula soberbia con maldad. ¿Hasta cuándo hablarán insolencias y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo quebrantan, oh Dios, y oprimen a tu heredad. ¿Quiénes son los oprimidos? La heredad de Dios, ¿no? Los hijos de Dios. Asesinan a la viuda y al extranjero, todas personas vulnerables e indefensas. Matan a los huérfanos
Y dicen, no lo verá el Señor, el Dios de Jacob no lo tomará en cuenta. Podemos aprovecharnos de los indefensos. Total, Dios no se va a dar cuenta. Otros versículos. Dice Deuteronomio 10:16, por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón. Y ya no seas terco. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Justicia. No acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Esa es la misma imagen que veíamos esta mañana en el estudio. Dios se preocupa, Dios está pensando en los indefensos. Y este lo leyó Mauro también, Job 29. Fíjense cuando Job está queriendo justificarse al mismo, que él es realmente justo y que está siendo maltratado por Dios, dice, si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo. Si también era huérfano, si no tenía quien lo ayudara, me bendecían los desahuciados. Fíjense todas las imágenes de personas débiles. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante, ¿no? Fíjense esta idea de los escritores bíblicos y del pensamiento de las personas en la antigüedad, de lo que era una persona débil, indefensa, sin refugio. Creo que hay otros versículos más. Salmo 9 dice, pero el Señor reina por siempre para emitir juicio, ha establecido su trono. Juzgará el mundo con justicia, gobernará los pueblos con equidad. Justicia, ¿no? El Señor es refugio de los oprimidos. Él es el baluarte en momentos de angustia. En ti confían, los niños confían, los que conocen tu nombre. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. El 12 dice, el vengador de los inocentes se acuerda de ellos. No pasa por alto el clamor de los afligidos, de los humildes. Isaías 14 dice lo mismo. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Señor ha cimentado a Sión y que en ella se refugian los afligidos de su pueblo. Dios es el refugio para estos débiles. El Salmo 103 dice, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Hay más, creo, ¿no? Dice el Salmo 35, todos mis huesos dirán, oh Señor, ¿quién como tú, que libras al débil, del que es más fuerte que él, y al pobre y menesteroso, del que los despoja? ¿Lo pueden ver? Son todas imágenes de debilidad, de vulnerabilidad, de fragilidad. Y Dios dice, yo los defiendo. Vos me librás del que es fuerte. Desde que él es fuerte, entre comillas, ¿verdad? Salmo 37, los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Fíjense cómo acá está vinculando la imagen de pobre y necesitado con aquellos que viven en rectitud. Y miren esta imagen que también nos hace recordar al jardín del Edén. Dice, los pobres y los necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resecado la lengua, pero yo el Señor les responderé. Yo el Dios de Israel no los abandonaré. Yo no. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Este río que regaba el jardín del Edén, ¿no? Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto árboles, cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses, junto con pinos y abetos. Ya casi no leo. Para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho esto que el Santo de Israel le ha creado. ¿Entienden? Dios está del lado de los débiles. Y creo que hay uno más, el último. Miren, cuando cuando Dios llama a María, fíjense cómo se presenta María. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Y no está hablando de pobreza económica,
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, mi humilde sierva. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. ¿Ven? Soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. Dios exalta a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. A los ricos los despidió con las manos vacías. Esa es la expresión de María. María dice, soy una humilde sierva. Yo estoy dentro del grupo de aquellos que se consideran vulnerables, de aquellos que se consideran humildes, de aquellos que están indefensos, que no tienen nada. Por eso vemos poderosos, orgullosos, ahí me equivoqué, era pequeños de un lado y grandes del otro, ¿no? Ejercen autoridad y otros se sujetan. El mayor cree que es el primero, el menor es el último. El mayor da órdenes, el menor es el esclavo. La pregunta ahora es, al hombre, ahí lo puse en el medio porque no sé dónde ponerlo. ¿Dónde está el hombre? En el medio. Bueno, algunos me dicen cosas así, vino por lo bajo. A la izquierda. Sí, a la izquierda, ¿no? Depende de dónde lo miremos. Está bien. Para no errarle, muy bien. Una mezcla de los dos. Bueno. Miren, vamos a buscar el Salmo 8 y así vamos a terminar analizando rápidamente el Salmo 8. El Salmo 8 es parte de salmos que escribió David y lo escribe en este contexto. ¿Recuerdan cuando David fue como exiliado en una cueva y él se le sumaron un montón de personas para armar como un ejército? ¿Recuerdan qué clase de personas eran esas que se habían juntado con David? Los marginados. ¿Qué más? Los oprimidos. Los que están sin fortalezas. Ese es el ejército que armó David, ¿eh? Lleno de gentes indefensas, débiles, vulnerables, oprimidos, marginados. Y este salmo lo escribe en ese contexto. Hasta el 14, creo que es del Salmo 3 al 14, David escribe este salmo en este contexto. Con él escondido en una cueva, con personas marginadas. Y el Salmo 8 es el medio de esta exposición. Y miren lo que dice el Salmo 8. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo termina el Salmo 8? Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Por qué termina igual? Isabel dice, porque lo quieren enfatizar. Ahí está. Esto se llama diseño literario. Es decir, cuando yo quiero enfatizar algo, cuando yo quiero diseñar algo desde el punto de vista literario, lo primero y lo último es lo importante. Y esto para que los salmos están, la mayoría sí. Van a ver que muchos empiezan de una manera y terminan exactamente igual. Y el medio es la contraposición a esa descripción de el primero y el último. ¿Cuál es el medio de 9? Los matemáticos acá. La mitad de 9. Muy bien, Analia, ¿eh? Muy bien. 4,5. ¿Qué dice en el verso 4? Ahí está. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta, lo consideres, para que tengas memoria de él? ¿Ven? ¿Cómo arranca? Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Fíjense, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y en el medio, la contraposición.
¿Qué es el hombre? Para que tengas de memoria. ¿Ven la insignificancia del hombre? En contraposición a la... ¿Lo ven? Entonces dice, volvemos al Salmo 8, digo para que podamos entender la estructura gramatical. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La tierra. Ahora levanto los ojos al cielo. Dice, has puesto tu majestad sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Verso 2. Y esto es lo que dijo Jesús cuando entró al templo. De la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Alguno podría explicar esto en referencia a todo lo que veníamos hablando? ¿Qué quiso decir el salmista cuando dice, de la boca de los niños y de los que maman, es decir, los lactantes, estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo? ¿Qué quiso decir Dios con esto? Exacto. ¿Qué son los niños? ¿Qué es un lactante? ¿Qué puede hacer un lactante? Totalmente indefenso. Es débil. Depende. A ver, al lactante lo dejas un ratito solo. No hay manera de que pueda sustentarse. No hay manera. No es que como por ahí un niño que quizá ya camina y puede ir a buscar algo de comida, puede pedir algo de ayuda de alguna manera, pero el niño lactante no tiene manera, más que el llanto. ¿Y por qué dice de la boca de los niños, de lo que hablan los niños, estableciste la alabanza frente a los poderosos? ¿Por qué dice esto? Porque los niños, claramente los niños no mienten. Bien, sí. Yo escuché, está vinculado con lo que decían los de Jerusalén. Yo escucho que los niños no tienen malicia. Yo los invito a casa la semana, 3 años y 5. Malicia. Bueno, acá Carlos me está... Sí, es un amigo, me está exponiendo frente a toda la congregación de que yo cuando era chico era peor. Pero bueno, salvándose esos detalles, nosotros decimos, los niños no tienen malicia. Bueno, puede ser, pero son extremadamente egoístas. Son sinceros, sí, ellos son sinceros, pero son extremadamente egoístas, ¿eh? Mis hijos no hay manera de que puedan jugar 5 minutos sin tener que competir y pelearse. Que uno quiere ganar y el otro no quiere perder. Entonces, la vinculación a la imagen de niños oprimidos, pobres, es la de vulnerables, indefensos, no tienen manera de defenderse. Entonces, como no, les voy a leer otra versión para que este versículo, el 2 de Salmo 8, para que se entienda mejor. Miren, de la boca de los pequeños y de los que maman, afirmas tu fortaleza. Pero si dijimos que eran débiles. Pero el Señor se agrada en manifestar fortaleza en personas débiles. Frente a tus adversarios para silenciar al enemigo. Otra versión. Hasta la boca de niños y lactantes recuerdan tu poder y tus contrarios se confunden. Se confunden. Porque ¿cómo es que los niños y los lactantes recuerdan tu poder si me hacen pensar en algo débil y vulnerable? Entonces volvemos al Salmo 8. Miren lo que quiere expresar el salmista. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y cuando vas a la tierra, los niños lactantes manifiestan tu fortaleza. La debilidad manifiesta fortaleza. ¿Les hace recordar algo esto? La debilidad genera fortaleza. A Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Dios se glorifica en su debilidad.
Dios se glorifica cuando yo manifiesto mi vulnerabilidad, cuando me reconozco indefenso, cuando me reconozco un niño. Por eso, de los tales es el reino de los cielos, de aquellos que reconocen su condición y se rinden ante un Dios que manifiesta su fortaleza en la debilidad. Porque cuando soy débil soy fuerte, dice Pablo. Después el verso 3 dice, otra vez levanto la mirada, cuando contemplo los cielos y toda la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, miro el cielo, ahora bajo la vista de nuevo, verso 4, y digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hijo del hombre, el hijo de Adán? La frase es Adam, ¿no? Humanidad. ¿Qué es el hijo de la humanidad? ¿Qué es la humanidad para que la tengas en cuenta? Cuando yo contemplo los cielos, miro al hombre y digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué significancia? Del polvo hemos sido creados y al polvo volveremos. Cuando habla de polvo, habla de fragilidad humana. Qué insignificantes somos. Pero miren ahora, verso 5. Sin embargo, algunas versiones dicen sin embargo, como contraponiendo a lo que acaba de decir, ¿qué es el hombre? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Alguno tiene otra versión ahí? ¿Lo hiciste un poco menor que? Poco menor que un Dios. ¿Alguno tiene otra versión? Dios con minúscula. ¿Saben cuál es la palabra en el original ahí hebreo? ¿Alguno tiene ahí el Isor para...? No. ¿Saben cuál es la palabra en el original? Elohim. ¿Qué significa Elohim? ¿Cómo? Seres espirituales. Algunas versiones pusieron seres espirituales, no me la juego. Bueno, ahí Isabel leyó una versión que dice que tienen los ángeles o seres espirituales. Pero la palabra en original es Elohim, ¿eh? Y Elohim en toda la Biblia es Dios. Elohim. Miren, entonces vamos a leerlo de nuevo. Lo hiciste un poco menor que Dios. Suena fuerte eso, ¿no? Lo coronaste de gloria y honor. ¿Por qué lo hiciste un poco menor que Dios? Lo revela el verso 6. Lo hizo, Señor, sobre las obras de tus manos. Levanto los ojos al cielo y digo, qué increíble es la obra de tus dedos, la luna y las estrellas. Miro abajo y digo, qué insignificante que es el hombre. Sin embargo, lo hiciste menor que vos. Le delegaste autoridad. Génesis 1, 26 al 28. Compartía Becky anoche en los jóvenes. Le delegaste la imagen de Dios, y también lo decía Mauro esta mañana. Le delego la autoridad. Entonces, el término para mí que debería haberse traducido acá, que algunas Biblias lo tienen, lo hiciste un poco menor que Dios. ¿Entienden la imagen? O sea, el salmista está viendo a Dios, su magnificencia, eso 1 y 9. En el medio dice, contemplo los cielos, veo las debilidades, lo insignificante que es el ser humano y te fortaleces en esa debilidad. Veo las obras de tus manos, lo comparo con los hombres, qué insignificante. Sin embargo, le diste autoridad para que gobierne, para que lo hace señorear en las obras de tus manos, pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Le dio autoridad. Ovejas, bueyes, animales, aves del cielo, peces del mar, todo. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Ven? Por eso cuando yo tuve que poner si el hombre está en el mayor o en el menor, yo lo puse en el medio, pero porque el salmista está expresando esta dualidad. Hay una insignificancia del ser humano. Hay una debilidad nuestra. Somos polvo. Y hemos sido creados con esta fragilidad para que la gloria de Dios sea de Dios y no nuestra. Porque mientras más indefenso
es, mientras más indefenso es un lactante, un niño, mi poder se perfecciona en esa debilidad. Entonces la gloria es mucho más grande para Él, porque Él eligió lo más débil, eligió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Eligió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, a los que se creen sabios. Entonces el salmista está diciendo, en realidad el hombre es realmente, comparado con Dios, insignificante. Pero así todo, en tu misericordia y en tu gracia, le has delegado tu autoridad para que el hombre haga lo que Dios empezó a hacer en Génesis 1. En Génesis 1 Dios manifestó su autoridad, transformando el desorden en orden, las tinieblas en luz, lo que estaba sin vida en vida, lo que era caos en algo que fructifica. ¿Recuerdan? Eso dice Génesis 1. Un Dios que está continuamente interviniendo para producir vida, fructificar, bendecir, ser generosos, porque puso árboles. Los árboles dan frutos para alimentarnos y bendecir, y fructificar. Y agarra al hombre del polvo, a propósito, elige polvo. ¿Qué le echa el polvo para hacer al hombre? Agua, y con eso forma el barro. ¿Y qué más? Agua y espíritu. Qué casualidad. La fragilidad humana del polvo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Si la intervención de Dios a lo insignificante no lo transforma en algo importante, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Dios de lo insignificante produce vida y le da al hombre la autoridad de ejercer la misma bendición de bendecir, de ser generoso con la creación al hombre. Fructificá, te doy la autoridad, toma la autoridad. ¿Saben qué hizo el hombre? No hace falta que se los diga, ¿verdad? Hizo lo que Jesús dijo en Mateo 20:20. Los gobernantes de este mundo se enseñorean y se aprovechan de los débiles. Hicimos eso. Esa no era la autoridad que Dios nos delegó, ¿eh? Esa no es la autoridad de la cual podríamos sacar un concepto positivo. Al contrario, todo negativo. Autoritarismo, egoísmo, todo para su molino. La autoridad de Dios es la que expresó Jesús. Yo no vine para ser servido, sino que yo vine para bendecir, para ser generoso con otros, para no aprovecharme del pobre y el menesteroso, de los oprimidos. Al contrario, vine a ser esclavo de ellos. Entonces la exaltación es en la humildad. La exaltación es en la debilidad. El poder se perfecciona en esa debilidad. Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Pero por qué soy fuerte? Porque cuando me declaro débil, es la intervención de Dios en mi vida la que me da esa fortaleza. No es algo que yo puedo aprender en un seminario. La fortaleza no es algo que yo puedo adquirir estudiando académicamente la Biblia. La fortaleza viene de manera sobrenatural cuando yo me declaro un niño. Cuando yo, como dijo Jesús, si ustedes no se transforman como estos niños, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no se puede entrar al reino de los cielos? No es un capricho. Porque en el reino de los cielos, el fuerte es Él y los débiles somos nosotros. Nosotros somos parte de esos niños. Por eso cuando Jesús dice, vuélvanse como niños, pero eso es un poco peligroso. Pueden pasarnos por encima. Hay de los que se aprovechan de esa condición. Hay de los que se aprovechan de esa condición. Entonces, para terminar, Dios deseó gobernar el mundo con debilidad y fragilidad humana, con el único objetivo de resaltar su gloria y magnificencia. Dios ha determinado que la fortaleza sea de los niños. ¿Qué representan los niños? ¿Qué representan las viudas? ¿Qué representan los huérfanos? Todos aquellos que están indefensos. Por eso cuando nosotros leemos la viuda que se acerca al juez injusto, ¿recuerdan? La parábola de la viuda y del juez injusto.
Y a veces lo vinculamos con esto de que la mujer oró y el poder de la oración transformó. No, no, no. La viuda es la manifestación de alguien que se declara débil y que insistentemente va en busca de justicia, de alguien que aplique justicia, frente a un juez injusto que accede a darle justicia, pero porque le molesta. Y Dios dice, Jesús dice, ¿y Dios vuestro Padre? No es como este juez injusto. Este juez injusto no tiene nada que ver con el Padre Celestial que tiene toda la justicia, que piensa en los débiles, que piensa en los vulnerables, que atiende, porque Él determinó que la ecuación sea de esa manera. Nos declaramos insignificantes y débiles para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros, para que Dios intervenga en nuestra vida. ¿Se entiende la ecuación? Por eso el salmista está expresando esta idea perdón, se me viene a la mente otra viuda también. ¿Recuerdan cuando Jesús entra al templo y ve a la viuda poniendo una monedita? Las moneditas. Un versículo antes Jesús está diciendo, ustedes saquean a las viudas. Ustedes saquean a las viudas. ¿Saben qué quiso decir Jesús con eso? Y después justo ve una viuda poniendo 2 monedas. ¿Saben por qué Jesús dice, ustedes saquean a las viudas? ¿Cómo? No tiene forma de defenderse. Entonces, como no tiene forma de defenderse, ¿para quién eran las ofrendas en el Antiguo Testamento? Para varios, ¿verdad? Pero había un grupo de personas a las cuales había que ofrendar. Lo leyó Mauro hoy. ¿Para? Bien, una para los sacerdotes, para el templo. Y sacerdotes para el templo y un tercer grupo de personas. Viudas, los necesitados. ¿Qué hace una viuda poniendo una moneda? ¿No es la que recibe? ¿Entienden? ¿Por qué está poniendo una moneda? Si es la que tiene que recibir la ofrenda, no es la que tiene que dar. ¿Entienden? ¿Saben por qué la mujer está poniendo una moneda? Porque los sacerdotes, los fariseos, moralistas, obligaban a la viuda a poner moneda. Saquean la casa de las viudas. Porque ellas son las que reciben, no las que tienen que ir a poner dinero. Pero los fariseos moralmente exigían a la viuda, anda a poner. Entonces Jesús, fíjense la expresión de Jesús, una indefensa, dando todo lo que tiene, frente a los poderosos, dando lo que les sobra. ¿Ven las imágenes? Eso es lo que quiere hacer Jesús. Jesús no está pensando en económicamente, no pensó, es más, ese versículo de la viuda poniendo la moneda, no habla de la ofrenda. No habla de la ofrenda, aunque nosotros lo usamos para eso, está bien. Pero no quiso Jesús hablar de ofrenda. Quiso hablar de cómo un indefenso, que en realidad debería haber sido tratado por los poderosos, está dando. Y no está dando algo, está dando todo lo que tiene. En contraposición a aquellos que se creen poderosos, pero que están dando lo que les sobra. ¿Ven esa contraposición? Por eso, Señor, exaltaste y manifestaste la alabanza por medio de los niños. Todo el que no se transforma como niño no puede ver el reino de los cielos. ¿Qué quiso Jesús con eso? Porque la pregunta que precedía esto es, ¿quién es el mayor? Y Jesús trae un indefenso. ¿Lo ven? En toda la Biblia, no hace falta que vayamos por eso les nombré David en su situación de encerrado en una cueva, justo eligiéndolo, o que se le peguen los oprimidos, los marginados, los que no tienen ningún tipo de posibilidad. Nosotros vemos en 1 Corintios 3 que Pablo está diciendo continuamente, los débiles, los necios, los que no tienen recursos, son los que Dios utiliza para avergonzar a aquellos que creen tener recursos. Entonces, quiero terminar con esto. El Evangelio, toda la Biblia, se trata de Dios eligiendo
polvo para aplicar su vida, el agua y el espíritu, para producir vida, vida que manifieste una autoridad que sirve, que se coloca como esclavo, no que se aprovecha de los demás. Y toda la Biblia manifiesta un Dios que sigue poniéndose en servicio de los demás. Porque Hechos 17 dice, Dios no es un Dios que necesite ser servido por manos humanas, como si necesitase de algo. Dios no vino para ser servido, sino vino para servir. Al contrario, esa es la autoridad de Dios. Toda la Biblia me habla de que hay un Dios que sirve, que se entrega, que es generoso, que manifiesta su bondad hacia otros, que no piensa en Él, que piensa en los demás, en contraposición a nosotros. Por eso Dios ha elegido un nuevo grupo de personas llamado la nueva humanidad, que expresaba Mauro esta mañana también. Esta nueva humanidad que tiene el objeto de representar. En realidad nosotros no podemos representar a nadie. Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Él es la exaltación mayor manifestando su debilidad, porque Él no quiso como usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó de eso y tomó forma de siervo, debilidad, vulnerabilidad, se dejó asesinar para encontrar la exaltación. Y de eso se trata el Evangelio. Dios nos está llamando no a mejorar nuestra vida, no a que seamos importantes, no a exaltar nuestra carrera, nuestro ministerio, que estamos todo el tiempo tentados a eso. Dios viene a exaltar su propia persona. Y viene a elegir a personas que estén dispuestas a hacer ese envase, ese vaso de barro, para que la exaltación sea de Él y no nuestra. Y nosotros, sin darnos cuenta de lo que dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Creemos que somos importantes. Y estamos todo el tiempo compitiendo, como mis hijos. Todo el tiempo compitiendo. Y nos peleamos entre nosotros. Y las relaciones interpersonales están cada vez peor, porque cada vez hay más competencia. Y seguimos viendo relaciones rotas, problemas entre nosotros, entre hermanos, en la familia. En todos lados tenemos problemas porque no queremos ser la parte débil. Queremos ser la parte fuerte y firme. A mí no me van a pasar por encima. Y Jesús, menos mal que no tuvo esa disposición. Se dejó pasar por encima. Para que en su riqueza en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Dios nos está invitando a este evangelio, donde el más débil es el más fuerte. Donde en nuestro barro se exalta el oro de la persona de Dios en nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a vos. Le delegaste tu autoridad. Le diste esa comisión de manifestar amor y servicio a los demás. Y la iglesia está invitada en este tiempo a unirse a este cuerpo de marginados, de débiles, que no tienen absolutamente nada para ofrecer, para que la gloria sea exclusivamente de Él y no nuestra. Oramos. Cuando vemos la obra de tus dedos, las estrellas, la luna, el sol, no podemos hacer otra cosa que mirar hacia abajo y decir, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Somos insignificantes. Sin embargo, a pesar de todo, lo has hecho un poco inferior a vos. No porque tengamos algo de valor nuestro, sino simplemente porque has delegado esa capacidad de producir vida, de bendecir a otros, de ser generosos, de pensar en el pobre, en el menesteroso, en el oprimido, en aquel que está en situación vulnerable, en aquellos que están sufriendo emocionalmente, aquellos que están viviendo situaciones injustas. Esa es tu autoridad, la autoridad que se pone al servicio de otros. Señor, no podemos hacer otra cosa que rendirnos y reconocer nuestra verdadera condición. Nos declaramos niños, indefensos, débiles. Nos declaramos personas que estamos 100% necesitadas de tu intervención.
porque sin tu intervención no somos absolutamente nada. Y Señor, queremos que nuestra vida esté a disposición tuya para ser usada para lo que vos quieras, es decir, para exaltar tu gloria. Porque el Salmo 8 empieza, oh, cuán glorioso es tu nombre, no el nuestro. Cuán glorioso es tu nombre. Señor, úsanos para exaltar tu nombre, no el nuestro. Señor, perdona todos nuestros egoísmos, nuestras maldades, nuestras competencias, nuestras peleas. Peleamos por ocupar un lugar, peleamos por mantener nuestra imagen. Señor, qué desastre somos. Ayúdanos a alinearnos con esta idea de declarar y exaltar y reconocer nuestra debilidad para que tu poder se perfeccione en ella. Te bendecimos por tu iglesia porque nos has elegido para esto. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos encontramos el domingo que viene. Gracias.